Apocalipsis capítulo 2, verso 8, dice así, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. El mensaje a Esmirna: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede tomar su lugar, aleluya, y abróchese bien el cinturón, aleluya, bendito Dios, aleluya. En esta hora, amados hermanos, quiero que meditemos con la ayuda del Espíritu Santo acerca de estos versículos que leímos bajo un tema: una iglesia perseguida. ¿Cuántos están conmigo? ¿Escuchó bien? Una iglesia perseguida. ¿Sabe, amado hermano? Es bueno que nosotros conozcamos un poco de historia. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y algunos otros libros de la palabra de Dios, es necesario que entendamos el contexto en el que se escribió la palabra del Señor. Es necesario que entendamos, amados hermanos, lo que estaba sucediendo en el tiempo en el que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios a escribirnos esta palabra. De hecho, que cuando nosotros leemos Apocalipsis, estamos leyendo la revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ya hemos visto algunos dos temas acerca de Apocalipsis y queremos darle seguimiento en esta hora. ¿Cuántos están conmigo? Cuando les digo que es necesario que nosotros veamos un poco la historia, quiero decirles 4 cosas antes de entrar en el tema en sí. 4 cosas que son como un fundamento para entender, amados hermanos, por qué Dios le envía esta carta a la iglesia que está en Esmirna. La ciudad de Esmirna era un gran centro de atletismo. Ya puede imaginarse ustedes lo que sucedía o cuál era el mover de esa ciudad, si ahí, amados hermanos, era el centro del atletismo. La ciudad de Esmirna era un centro de cultura y centro de adoración al César. Si la ciudad de Esmirna era un centro, aleluya, de cultura y un centro de adoración al César, quiere decir que ustedes tendrían que encontrar, aleluya, por lo menos en algunas esquinas, en algunos lugares, una estatua del César, y a personas que estuvieran delante de esa estatua del César diciendo: César es Dios, que Dios reprenda al diablo. ¿Está conmigo? Usted tendría que encontrar ese tipo de cosas, ese tipo de ambiente. Eso lo hacía más pesado, aleluya, el ambiente para predicar el evangelio. Lo segundo que quiero decirles es acerca de la iglesia de Esmirna en esa ciudad. La iglesia de Esmirna tuvo un conflicto con el mundo pagano y con los judíos religiosos de su tiempo. Por si fuera poco, el ambiente que había era de atletismo, era de busca del ego. Por si fuera poco, aleluya, óigame bien, el ambiente que había era una cultura de decir: César es Dios.
Óigame bien, por si fuera poco, esta iglesia, aleluya, tiene un conflicto con los paganos, con el mundo, pero tiene un conflicto con los líderes religiosos que supuestamente adoran a Dios. ¿Sigue conmigo usted? Vea bien, la iglesia de Esmirna existió durante el período de la gran persecución bajo el emperador Domiciano. Si usted estudia Apocalipsis va a entender, amados hermanos, que hubieron 10 emperadores que actuaban como animales. Por eso la Biblia registra, aleluya, que se levantará una bestia en Apocalipsis. Entonces usted no se imagine un animal o una bestia de carga. Usted lo que se tiene que imaginar es un hombre que actúa como bestia. ¿Sigue conmigo? Entonces esos emperadores eran de ese tipo, tenían el espíritu del anticristo. Existía un hombre llamado Decio, otro hombre llamado Diocleciano, y aquí encontramos a este hombre llamado Domiciano, que eran, amados hermanos, 10 emperadores crueles con la iglesia de Cristo. Usted no ha sufrido nada hoy en día y algunos solo son llorar. La iglesia de Esmirna fue donde ejerció el ministerio Policarpo y también donde sufrió el martirio. ¿Sabe? Me voy a adelantar un poco. El hombre que estaba ahí en Esmirna era este hombre llamado Policarpo. Un hombre que se mantuvo fiel al Señor. Un hombre, aleluya, que sirvió a Dios en medio de esa persecución de ese emperador llamado Domiciano. ¿Qué hacía Domiciano en ese tiempo? Mataba a los cristianos. ¿De qué manera mataba a los cristianos? Óigame bien, los ponía delante de la estatua de César. Y a los cristianos se les obligaba que dijeran: César es Dios. Entonces, como muchos de esos cristianos se negaban a decir César es Dios, tenían que pagar con su vida. Oiga esto, a Policarpo, que era un hombre que tenía 86 años de servirle al Señor en medio de la persecución, algunos con 3 meses, con el ruido de los caites del diablo se corren. Este hombre tenía 86 años. ¿Cuánto dije? Meses. 86 años de servir al Señor. Hubo una ocasión que lo tuvieron que poner delante de la estatua de César y decirle: niega a Jesucristo y di que César es divino, que César es Dios. ¿Sabe qué dijo Policarpo? 86 años he servido a mi Cristo y nunca me ha fallado. ¿Cómo he de negarlo? Y él, aleluya, tuvo que pagar con su propia vida con tal de serle fiel al Rey del universo. Alabado sea Dios. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a serle fiel a Cristo? ¿Hasta dónde está dispuesta usted, hermana, hermano, aleluya, óigame bien, a no negar al Señor? Hoy, amados hermanos, no es un emperador llamado Domiciano. Hoy, aleluya, es el mundo el que le está diciendo a la iglesia: niega a Jesucristo. Y muchos están negando a Jesucristo por cosas vanas que el mundo ha estado ofreciendo. Pero usted y yo tenemos que proponernos en este inicio de año que no vamos a retroceder, que no vamos a negar a nuestro maestro. Él ha sido bueno, él ha sido fiel, él es verdadero, él es el amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. ¿Sabe cuál es la perspectiva o la creencia, la convicción que tenían este tipo de gente, hermano? Que ellos estaban sufriendo lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Que ellos eran partícipes de los mismos sufrimientos de nuestro Señor. Y ellos por eso, aleluya, siempre tenían en mente que si el maestro murió por ellos y murió por nosotros, aleluya, entonces ellos estaban dispuestos también a morir por la causa del maestro. Oh Señor. Mire, y eso era perder la vida. Y a muchos de nosotros a veces solo morir a nosotros mismos nos cuesta.
¿Qué hay lo que me hicieron? ¿Y a mí? ¿Quién es usted? No ha muerto. El nombre es Mirna. Número 3, el nombre es Mirna. Puede traducirse como mirra. El nombre es Mirna. Puede traducirse como sufrimiento. Se traduce también como tribulación. Se traduce como quebrantamiento. O se traduce también como amargura. Usted se imagina, a esta iglesia le pusieron bien el nombre. Porque en medio de las amarguras más difíciles estaban sirviendo a Dios. En medio de los sufrimientos más duros no negaron al Señor. En medio de las tribulaciones más atroces, óigame bien, no se echaron para atrás para servir al Señor. En medio de tanta presión del mundo, de los mismos judíos religiosos, óigame bien, del emperador, ellos se mantuvieron firmes al Señor y dijeron, aleluya, si el Señor sufrió, si el Señor fue atribulado, él mismo dijo que si él había sido atribulado, pues sus seguidores también tenían que pasar tribulaciones, sufrimientos, por amargura, pero en todo ello estaría Jehová con ellos, estaría el Espíritu de Dios con ellos. Yo no sé si contigo ha estado Dios, pero yo creo que sí, aleluya. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de tanta amargura que has tenido que pasar, Dios ha estado contigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Este término, Esmirna, que en griego es ismir, se usa en relación a los sufrimientos y a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les dije en Mateo capítulo 2, verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron 3 presentes. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Y esos 3 presentes tienen un significado profundo. El oro representaba la realeza de Jesús, porque ellos dijeron, venimos a ver al rey de los judíos, y apenas era un niño. Representaba la realeza de Jesús el oro. ¿Qué representaba el incienso? El incienso representaba una vida entregada y consagrada de Jesús al Padre Celestial. ¿Usted está conmigo? Pero la mirra representaba, aleluya, una vida de sufrimiento, una vida de tribulación, pero que en medio de todo ello sería obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, aunque fuera una muerte vergonzosa. A él no le interesó. Él tuvo, aleluya, óigame bien, aleluya, menospreció tal contradicción de los pecadores, de aquellos que le injuriaban, de aquellos que le maldecían, y encargaba la causa al juez que juzga todas las cosas justamente al Padre Celestial. Jesús en medio de las tribulaciones oraba. Jesús en medio de las pruebas oraba. Jesús en medio de los sufrimientos oraba. Usted y yo tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que fortalecernos en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo maravilloso de esto es que vemos esos 3 presentes, y entre ellos la mirra, cuando nace el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo vemos, aleluya, cuando, amados hermanos, Jesús está en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, dice Marcos capítulo 15, verso 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Sigue conmigo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, dice Juan capítulo 19, verso 39, sabe que esto me tocó a mí. Dice que Nicodemo, aquel que había llegado de noche,
un principal de la sinagoga, y llegó a preguntarle a Jesús algo especial, que Jesús le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pues ese hombre se convirtió a Cristo, y cuando Cristo resucita, él, amados hermanos, va para la tumba, supuestamente donde está Jesús, porque Cristo ya había resucitado, y él lleva, aleluya, mirra y aloe, dice, aleluya. Óigame bien, nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, cuando desarrolló su ministerio y aún cuando resucitó, se representó con el sufrimiento, con el dolor, se representó con la tribulación. Eso quiere decir que Él no te ha dejado. Eso quiere decir que Él está contigo. Eso quiere decir que si Él lo sufrió, ¿quién eres tú para no pasar sufrimiento? ¿Quién eres tú para no pasar tribulación? ¿Quién eres tú para no pasar por tristezas? Oh, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4. La carta a Esmirna. Si usted ve todas las cartas que se envían, son 7 cartas que se envían a 7 iglesias. Y 5 de esas iglesias a las cuales se les envía una carta, 5 de las 7 iglesias reciben reprensión, reciben exhortación. La primera de ellas fue la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso la reprensión que le hizo el Señor fue: has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no, yo vendré, dice el Señor, y quitaré el candelero de su lugar. Oiga eso. Amados hermanos, cuando vemos la carta a la iglesia de Esmirna, nosotros no hallamos ninguna exhortación que el Señor le haga. Más bien el Señor felicita a esta iglesia. Ahora, ya para entrar en el tema en sí, quiero decirle una pregunta: ¿cómo se reveló Cristo a esta iglesia? A cada una de esas 7 iglesias locales, Cristo se le reveló de alguna manera. A la iglesia de Éfeso, Cristo se le revela con una parte de Él glorificado. ¿Recuerdan que estudiamos al Cristo glorificado? ¿Cuántos están conmigo? Entonces a la iglesia de Éfeso se le revela con una parte de Él glorificado. Él es el que anda con vestidura blanca entre los 7 candeleros. Está vigilando el testimonio de la iglesia de Éfeso que se había perdido. Pero en esta ocasión, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2, verso 8, nosotros vemos que el Señor se revela de la siguiente manera. Y describe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se revela, amados hermanos, como el eterno Hijo de Dios. Jesús se revela como el viviente. Jesús se le revela a esta iglesia, amados hermanos, aleluya, como el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Óyeme bien, si el Señor conoce el pasado de esa iglesia, quiere decir que el Señor conoce la tribulación, conoce, aleluya, óigame bien, el sufrimiento que está pasando la iglesia, pero conoce también el futuro. Eso quiere decir que ya conoce la victoria que le da a esa iglesia en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Ese, el eterno, el primero, el último, el Dios viviente, conoce todo lo que has pasado. Aunque te has sentido sola, aunque te has sentido solo, Él ha estado contigo, nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Él ha sido tu consuelo, Él ha sido tu fortaleza en los momentos de angustia, en los peores momentos de dolor. Él ha estado contigo, porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. Estuvo muerto, pero ahora vive, y el que vive no te ha dejado. Aleluya. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo primero es que esta iglesia perseguida era una iglesia que trabajaba. Santo Dios. Esta iglesia, aunque era perseguida, seguía trabajando.
Mire, el Señor le dice en el verso 9, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por muy pequeña que tú las veas, por muy pequeño que la gente mire lo que haces para Dios, el Señor conoce tu obra. Óigame bien, si es grande, Dios lo conoce, pero si es pequeño, lo que tú crees o la gente cree que has hecho para Dios, Dios lo conoce. Esta iglesia, amado hermano, aunque estaba siendo perseguida por el mundo pagano, quiere decir por la idolatría, aleluya, y todo lo que se relacionaba con la invocación de espíritus inmundos, óigame bien, aunque esa iglesia estaba, aleluya, siendo atribulada por otros líderes religiosos, óigame bien, esa iglesia se mantenía trabajando. ¿Cuál es el mensaje que le quiero dar en el nombre de Jesús? No se ponga chompipado, amado hermano, cuando esté en medio de la prueba, cuando esté en medio de la tribulación. ¿Por qué va a dejar de servir al Señor? Usted debe de entender que si el Señor está con usted en medio del sufrimiento, no es para que se eche para atrás, es para que siga para adelante, es para que honre a Dios, es para que mantenga la fe, es para que se mantenga firme, es para que se mantenga constante. Así es, de eso se trata. Yo te he dicho lo que dijo Jesús: en el mundo vas a tener aflicciones, pero el Señor dice, confía en Él, porque Él está contigo. Yo te he dicho eso, vas a tener aflicciones en el mundo, estás en el mundo, no eres del mundo, pero estás teniendo aflicciones. Dios ha prometido que estará contigo y Él dice, confía, confía, te dejo mi paz, para que en medio de los sufrimientos y la tribulación tengas paz. Oh, santo Dios, no sé si sigue conmigo usted. Amén. Como seguidores de Cristo, tenemos que trabajar y esforzarnos por hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Dios le ha encomendado una obra a usted, aleluya. Dios nos ha encomendado una obra a cada uno de nosotros. Si no, pregúntele al Señor lo que dijo, aleluya, en Juan capítulo 9, verso 4. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo, y usted y yo también trabajamos. Dios no bendice a la gana, Dios bendice hombres y mujeres que están trabajando para su reino. Oh, Dios mío, santo Dios. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ¿saben qué? Mejor vayan y díganle a aquella zorra, he aquí, hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Él no me puede parar, porque yo tengo una misión que mi Padre me ha encomendado. Esa misión es evangelizar, esa misión es echar fuera demonios, esa misión es sanar a los enfermos, esa misión es abrir células, esa misión es, óigame bien, hacer discípulos, esa misión es, alabado sea Dios, llevar esta palabra a las naciones. No nos podemos parar, el diablo no nos puede parar, el mundo no nos puede parar. Óigame bien, tenemos que seguir adelante, aunque el diablo nos quiera detener, no puede, porque Cristo está con nosotros. Aleluya. Santo Dios, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. La obra de Dios tiene que seguir. Y todo el tiempo, aunque la iglesia ha sido perseguida, la obra de Dios no se ha detenido. Si se hubieran detenido aquellos hombres, no estuviéramos aquí. Por lo tanto, estamos en deuda. Por lo tanto, no se detenga, porque hay gente esperando el mensaje que Dios va a poner en su corazón. Oh, yo siento el rubio de Galilea paseándose por aquí. El que estuvo muerto y ahora vive está con nosotros. Aleluya. Qué tremendo. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Acaso le ha fallado el Señor a usted algún día?
Creo que no. En ningún momento, mi hermano. El Señor es fiel. Y sus promesas son verdaderas. Son sí y amén. No es que anda ahí todo, no. Son sí y amén las promesas del Señor. Es fiel. Una iglesia perseguida es una iglesia que trabaja porque sabe para quién trabaja. Una iglesia perseguida es una iglesia que trabaja y entiende lo que dice 1 Corintios 15:58. Amén. 1 Corintios 15:58 dice así de la siguiente manera: que nosotros debemos de estar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, clarito, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo nos debemos de mantener, hermanos? Este mandato es para todos. No es para unos cuantos elegidos. No, mi chiquito. No, este mandato es para todos. Manténganse firmes, no aguados. Manténganse constantes, no inconstantes. Manténganse creciendo, no decreciendo ni estancados. Manténganse creciendo siempre, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. El maestro paga bien. El maestro nos sorprende cómo nos paga, aleluya. Es el mejor jefe al que le podemos trabajar. Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro guía. ¡Ah, santo! Él es el que nos ayuda en todo tiempo, en todo momento. Él permanece fiel y es bueno. Aleluya. Una iglesia perseguida no solo es una iglesia que trabaja, es una iglesia que soporta la tribulación. Voy rápido aquí porque ya hablamos bastante de eso. Esta iglesia estaban sometidos a pruebas y padecimientos, óigame bien, porque eran fieles. La entrega a Cristo les causó sufrimiento. ¿Sabe qué dijo el Señor? Me gustaría que miremos lo que dice la Biblia en Juan 15:20. Dice Juan 15:20: acordaos de esta palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta iglesia le causó sufrimiento los conflictos con la gente pagana. A esta iglesia le causó, óigame bien, sufrimiento, sus conflictos con los judíos que oprimían la fe cristiana. Por eso viene Pablo y en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 21 y 22, quiero que veamos. Pablo pasa reconfirmando los ánimos de algunos hermanos a los cuales les había predicado hace algunos años atrás. Y cuando Pablo pasa, aleluya, por donde esos hermanos, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, papito. Tenés que pasar por tribulaciones. No es que las tribulaciones te hacen entrar al reino, es aceptar a Cristo. Pero, amado hermano, aleluya, cuando usted entra al reino de Dios, en el combo van las tribulaciones, en el combo van las aflicciones, en el combo van los sufrimientos, en el combo, aleluya, van las amarguras que tiene que tragar muchos momentos. Ahí van, pero es necesario, es necesario, es necesario. Pablo, aleluya, felicita a la iglesia de los tesalonicenses porque le dice que en medio de mucha tribulación recibieron la palabra de Dios con gozo.
Usted sabe, ¿verdad? En medio de mucha tribulación recibieron la palabra de Dios con gozo. Santo Dios, aleluya. Esta iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, era una iglesia que no solo soportaba las tribulaciones, sino que era una iglesia espiritualmente rica. Mire, el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tu obra y conozco también tus tribulaciones, pero también conozco tu pobreza, y entre paréntesis dice: pero tú eres rico. La iglesia, la Esmirna, yo me ponía a pensar en esto. La iglesia de Esmirna estaba ubicada en esa ciudad llamada con el mismo nombre, Esmirna, que tenía una población numerosa. Una población numerosa. Y en medio de esa población numerosa se movía el comercio brutalmente, hermano. Por decírselo así. Se movía el comercio, hermano, ¿cómo qué, hermano? Como en diciembre, dicen algunos. Se movía el comercio, hermano, mire. Pero en medio de que la iglesia estaba ubicada donde se movía el comercio, los hermanos pasaban limitaciones. La iglesia pasaba limitaciones. Y Dios le dice: yo te conozco, iglesia la Esmirna, que está ubicada en una ciudad donde se mueve el comercio, pero aleluya, aunque tienes limitaciones, yo te digo, no tienes muchas posesiones, pero eres rica espiritualmente. Gloria a Dios cuando es el Señor el que da testimonio. Gloria a Dios cuando es el Señor el que te conoce, cuando estás de rodillas. Gloria al Señor, que óigame bien, que Él es el que te conoce cuando estás en ayuno buscando a Dios. Gloria a Dios, que Él es el que te conoce cuando estás leyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor, que Él es el que te conoce, que en medio de tantos problemas no paras de servir a Dios. Gloria a Dios, que Él es el que te conoce, porque de Él vendrá la recompensa. Él le dice: tú eres pobre materialmente, pero eres rica espiritualmente. Algo que le faltaba a otras iglesias. Iglesia de Dios, aleluya. En este momento te digo, llegó el tiempo de buscar la riqueza espiritual de nuestro Dios. Llegó el tiempo de esforzarse. Alabado sea Dios. Busquemos a Dios con intensidad. Busquemos a Dios con pasión. Gloria a Dios, y Dios te bendice, pero no pongas tu corazón en las bendiciones materiales. Gloria a Dios, si Dios te prospera, pero no pongas tu corazón ni tus ojos en la prosperidad material. ¿Sabe por qué? Porque eso se queda. Una iglesia, oigan, un templo, por muy lujoso que se vea, un día se va a quedar solo para testimonio del anticristo. Que mire que la iglesia era prosperada materialmente también, pero gloria al Señor cuando la iglesia, óigame bien, esté en avivamiento. Gloria al Señor cuando la iglesia está despierta. Gloria al Señor cuando la iglesia está en la obra de Dios, trabajando, dándolo todo, honrando a Dios en todo momento, honrando a Dios, óigame bien, con todo lo que tiene a la mano. Aleluya. Esta iglesia era una iglesia que se mantenía fiel. Solo voy a describir nada más la palabra fidelidad. De hecho, que el Señor a esta iglesia, en el verso 10, le dice a la iglesia de la Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mire qué palabra de esperanza la que el Señor te da en medio de las tribulaciones. No temas lo que vas a padecer en medio de la tribulación. Mire qué palabra de consuelo, de fortaleza, qué palabra de aliento la que el Señor te da. No temas en medio de los peores sufrimientos. No temas lo que vas a padecer.
Porque aunque el diablo, aleluya, te aceche, aunque el diablo, aleluya, te acose como te quiera acosar, óyeme bien, es para probarte, dice Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Dios le dice a esta iglesia que es para probarlo. ¿Y qué es lo que está probando Dios? Dios estaba probando el carácter de esa iglesia. Dios estaba probando la fe de esa iglesia. Dios estaba probando la fidelidad de esa iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Dios estaba probando la determinación de esa iglesia. Porque óigame bien, las pruebas, amado hermano, llegan a nuestra vida para formar carácter. Las pruebas llegan a nuestra vida para fortalecernos en la fe. Las pruebas llegan a nuestra vida, aleluya, para probar nuestra determinación. Las pruebas llegan a nuestra vida para probar la fidelidad que hemos dicho que le tenemos a Dios. Cuando nosotros leemos aquí que dice el Señor: he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Si usted mira el número 10 en la Biblia, es el número de la prueba. Sigue conmigo. Número de la prueba. ¿Qué es lo que Dios prueba en medio de la prueba? Dios va a probar tu corazón. Dios va a probar tu corazón. Porque a veces nosotros proferimos palabras. Al otro día me estaba acordando de alguna palabra. Nosotros a veces proferimos palabras como las de Pedro. Pedro le dijo al Señor: todo esto se pueden ir menos yo. Y el Señor le dice: Pedro, no estás hablando de más. No, aún hasta la muerte. ¿Y qué sucedió? Dios lo probó. Dios le dio permiso al diablo, amén, que lo zarandeara. Y lo negó 3 veces Pedro al Señor. Porque Dios quiere probar tu corazón. Amén. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, mas los corazones los prueba Jehová, dice un proverbio. Así es. Los corazones es Dios quien los prueba. Así es que vamos a dar cuenta de lo que decimos. Una iglesia perseguida es una iglesia que vence sobre la segunda muerte. Con esto termino. El versículo 11 de Apocalipsis 2 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, mire cómo termina este texto. El Señor promete una recompensa para el que venciere. ¿Cuál es la recompensa para el que venciere? No sufrirá daño de la segunda muerte. Regresemos al CD un rato. Nosotros vemos que el Señor se presenta a esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Y al que venciere le dará la recompensa de que no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda muerte, verdad? La primera muerte es la muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios que el hombre que anda en pecado, nos enseña que, óigame bien, está muerto en delitos y pecados. Y la palabra muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios. Usted puede andar vivo. Yo andaba supuestamente vivo, pero andaba muerto en vida. ¿Ha escuchado esa frase usted? Yo la escuché muchas veces. Muerto en vida. O sea, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, separado de Dios, haciendo lo que le da la regalada gana. Dice la Biblia, siguiendo la corriente del príncipe de este siglo, siendo un hijo de desobediencia como los demás. Así andábamos nosotros, según Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Pero Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que por gracia somos salvos. Óigame bien, por medio de la fe, para que nadie se gloríe delante del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, andar sin Cristo es participar de la primera muerte. Entonces, una persona muere sin Cristo, va a participar o va a sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Mientras andaba en pecado, estaba separado de Dios en vida, pero después estará separado de Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos. Muerte eterna. Eso quiere decir separado de Dios eternamente.
Mas el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tiene la vida del que estuvo muerto, pero ahora vivió, y que nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? El que no ha recibido a Cristo puede recibir la vida de Dios. El que no ha recibido a Cristo hoy puede, aleluya, óigame bien, ser de los vencedores, de los que no van a sufrir daño de la muerte segunda, de la separación o condenación eterna, sino que puedes participar, óigame bien, del gozo eterno de estar con el Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Alaba a Dios con gozo. Alaba a Dios con gozo. Alaba a Dios con alegría. Vamos, dale palmas al Rey. Dale palmas al Rey.